Bueno, pues si no hay más, comencemos ya en forma y en línea con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene que ver con el manejo de respaldo y restauración de obras o copias de seguridad. ¿Cómo puedo yo generar archivos independientemente de los normales, digamos, de los que ya contienen la base de datos? ¿Cómo podría tener una copia de seguridad de algunas obras, de algunos presupuestos, y qué condiciones y qué configuraciones, qué datos debo tomar en cuenta al momento de compartir información mediante este método de respaldar y restaurar? Este mismo método, ojo, esto es importante, este mismo método de compartir información de respaldo y restauración de obras aplica para cualquiera de los módulos de Opus. Es el mismo procedimiento para el módulo de presupuesto, es el mismo procedimiento para el módulo de control de obra y eventualmente también para el módulo de compras. Entonces cualquiera de los tres me va a funcionar, va a operar de la misma manera en el modelo que vamos a conocer el día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a conocerlo directamente dentro de nuestro módulo 1, el módulo de presupuestos, que pues es el más popular dentro de los módulos de Opus. No quiere decir que sea el único, pero sí es el que de pronto es uno de los módulos insignia de Ecosoft. Y bueno, muchos de los usuarios, el primer acercamiento que tienen con Opus es mediante el módulo 1, presupuesto programable. Pues vamos a abrirlo para entrar en el análisis y en el tema, ya entrándole a los detalles de cómo opera y cómo funciona este respaldo y esta restauración de obras. De inicio, pues entramos a nuestro sistema común y normal, común y silvestre. Vamos a tener que capturar nuestra contraseña, nuestro correo electrónico y contraseña de nuestra licencia Anywhere, como siempre, y vamos a trabajar con algunas opciones que tienen que ver con este respaldo y restauración de obra. Fíjense que de inicio, sin necesidad, ojo, sin necesidad de abrir ningún presupuesto, estas herramientas de copia de seguridad, estas herramientas de respaldo y restauración de obra ya están activas. Son de las, son de las pocas herramientas que sin necesidad de tener un archivo abierto ya las tenemos disponibles para poder restaurar, es decir, levantar, poder desencriptar, poder abrir un archivo que previamente haya sido respaldado desde una obra, o podemos respaldar varias obras, porque este mismo procedimiento que lo puedo hacer por obra también lo podría hacer de manera simultánea para varios presupuestos. Esta de varias obras sobre todo se va a recomendar cuando tengas que hacer una migración importante de tu información, ya sea de versión, ya sea de equipo de cómputo, cuando estés cambiando de computadora y quieras tomar toda la información que tienes de tus presupuestos en un sitio, en una ubicación, en una computadora, y la quieras mover, pues lo recomendable sería hacer todo el procedimiento en un solo movimiento, y tendríamos esta opción que se llama respaldar varias obras. Y de igual manera, pues tendríamos la contraparte, que sería restaurar varias obras. Evidentemente estas dos van de la mano, van en línea. Primero tendría que hacer el respaldo de varias obras para que pueda también restaurar varias obras dentro de un mismo archivo. Fíjense que antes de entrar exactamente en el cómo opera, la funcionalidad es muy sencilla. Como siempre les recuerdo, de pronto el antecedente y el marco teórico de estas herramientas puede ser lo interesante y la carnita de esta información. Fíjense que nosotros, cuando creamos o cuando estamos manejando Opus, vamos a tener dos opciones de almacenamiento de datos. Esto ya lo hemos visto en algunos otros videos, pero no importa, vale la pena recordarlo. Cuando nosotros iniciamos con Opus, aquí en la configuración general vamos a determinar cuál será el mecanismo de almacenamiento de información. El almacenamiento de obras, el almacenamiento de información, lo podemos tener bajo dos opciones fundamentalmente, que sería el repositorio tipo carpeta, que no es otra cosa que una ruta
dentro de un equipo, dentro de un disco duro, dentro de alguna red, alguna ruta, la que ustedes establezcan, pero una ruta donde se van a almacenar todos mis obras, todos mis presupuestos, dependiendo del módulo, porque eso igual aplicaría para el módulo 2 o para el módulo de compras. Pero puede ser que sea el modelo carpeta, o también podríamos estar hablando del modelo instancia de SQL, que ya hemos platicado, pero vale la pena recordarlo. La diferencia entre el modelo carpeta y el modelo de instancia de SQL es que el modelo de instancia de SQL me permite el trabajo colaborativo para que 2 o más usuarios pudieran estar en el mismo presupuesto de forma simultánea. Entonces, esto es importante porque tiene que ver con el respaldo y el restaurar las obras. Cuando estamos hablando del modelo carpeta, nosotros vamos a ir generando en esta ruta que aquí se muestra, vamos a ir generando archivos, vamos a ir generando algunos elementos que sean cada uno la obra. Acá les muestro, fíjense que aunque aquí tengo la ruta ya establecida, quiero mostrarles la ruta, cómo se vería a través de un explorador común y silvestre de mi sistema operativo. Aquí entro yo a esta ruta que está en mis documentos, Ecosoft presupuesto programable, y la ruta por omisión de almacenamiento de los archivos será la ruta de proyectos. Ahí se van a ir generando todos los presupuestos que yo voy creando, ahí se van a ir generando, y la condición es que por cada presupuesto que yo voy creando desde Opus se crean 2 archivos con el mismo nombre. Por ejemplo, aquí tengo una del 11 de noviembre, que es un archivo MDF y un archivo log. El MDF tiene la base de datos y el archivo log tiene la lógica de esa base de datos. Siempre que yo creo un nuevo presupuesto, se va creando estos 2 archivos de manera simultánea. Por ejemplo, aquí tenemos el que normalmente utilizamos para estas transmisiones, que sería nuestro presupuesto de Academia Opus. Tenemos tanto nuestro archivo MDF, que es el de la base de datos, como nuestro archivo log. Cada vez que yo creo una obra en el modelo carpeta, se crean estos 2 archivos. Y por omisión, reitero, pues se crean en esta ruta, que es la ruta de proyectos. Pero hablando ya de nuestros procedimiento de respaldar y restaurar obra, también aquí nos invita o nos indica que podríamos tener una ruta donde podemos estar almacenando los respaldos de esas obras. Fíjense que por omisión, cuando yo instalo Opus, por omisión, cada que yo hago una instalación de Opus de diferentes versiones, se van a incluir 2 archivos fundamentalmente. El ejemplo Opus y la base de datos eCostos. Estos 2 archivos, cada que yo instalo, se van sustituyendo, porque además recuerden que cada revisión de Opus, que ya empezamos a meter este término de la revisión, cada revisión de Opus se le va dando mantenimiento a la base de datos local, a la base de datos de eCostos. Entonces, cada que hay un nuevo instalador, hay una nueva base de datos con precios actualizados de este costos. Y bueno, pues el ejemplo Opus, que nos permite tener ahí una obra que nos ayude a conocer un poquito del funcionamiento de Opus, cómo se estructura, qué es un agrupador, qué es un concepto y un largo etcétera, etcétera. Pero lo interesante y lo importante de aquí es que yo aquí puedo tener mis diferentes archivos y, ojo, observen por favor, cuando nosotros hacemos un respaldo o básicamente un respaldo de obra o un respaldo de varias obras, el resultado será un archivo encriptado en un tipo encriptación tipo zip. Ahí habrá ese encriptado y este es el resultado. Si yo intento abrir como un encriptado común y normal esta información, observen por favor que en el contenido de este archivo, en el contenido solamente encontraré el archivo con la extensión .back, que es mi backup de esa base de datos, de ese presupuesto. Esta no sería la manera de poderlo extraer, no tendría que extraerlo con un mecanismo de extracción de archivos encriptados, no, ese no sería. Este es el resultado de haber respaldado estos presupuestos, estas obras. Y además, en esta ruta donde voy almacenando proyectos y respaldos, también voy almacenando los archivos de todas las obras que eventualmente he desencriptado, que he restaurado. Ahí también voy guardando un respaldo
incluso con la versión con la que lo restauramos. Esto me va a ayudar mucho, sobre todo la versión 22, para llevar un respaldo en automático de todas las obras que he tenido oportunidad de restaurar, que me han enviado o que he tenido oportunidad de utilizar este mecanismo de respaldar y restaurar. Pero bueno, con este marco teórico, con este marco y este antecedente teórico, podemos proceder a ver cuál es el proceso fundamental del respaldar y restaurar obras. Fíjense que de inicio, pues la primera parte sería respaldar una obra, sacarle una copia de seguridad, para lo cual yo necesitaría tener abierto, primero que nada, esa obra. En esa obra yo tengo un presupuesto común y normal, el que siempre manejamos de Academia Opus, es el que con el que voy a mostrar el ejemplo. Y observen, yo una vez que decido hacer un respaldo, un dato bien importante, por favor, mucha atención, un dato bien importante al momento de hacer un respaldo es conocer la versión en la que estoy haciendo ese respaldo. Por ejemplo, este presupuesto es de una versión 9.018 de la versión 22. Este dato es muy importante porque cuando quiera restaurar, solamente lo voy a poder restaurar en versiones 9.018 o superior. No puedo hacer actualizaciones de respaldos. Nunca voy a poder hacer un regreso a una versión anterior. Si mi Opus fuera una versión 9.0.16, no podría abrir el respaldo que voy a generar. Entonces, es bien importante este dato, bien importante que ustedes conozcan cuál es la versión en la que están haciendo su respaldo. Y el respaldo, pues en sí mismo es un proceso bien sencillo. Venimos aquí a la pestaña de inicio, venimos aquí a las opciones de respaldar y restaurar, desglosamos ahí nuestro menú y tomamos la opción de respaldar. Ahí nos va a indicar que ofrezcamos una ruta en donde queramos colocar el resultado. Ya decíamos hace unos minutos, el resultado será este archivo encriptado. Y aquí con el botón de 3 puntos suspensivos, pues yo selecciono dónde lo quiero almacenar. Por omisión, el sistema me va a invitar a que lo haga en esta ruta que habíamos conocido hace unos segundos, que es la ruta de respaldo de obras. Me propone igual el mismo nombre que tiene el presupuesto, se lo podemos cambiar, de hecho está aquí la opción para poderle cambiar el nombre, pero pues para un poquito llevar un orden dentro de mi información, pues tomo el mismo, le damos aquí guardar, el resultado será un archivo encriptado, le damos a aceptar y eso es todo lo que hay que realizar para poder tener un respaldo de esta obra. Esta obra almacena todos los datos que contenía este presupuesto hasta este momento, hasta este minuto, toda la información, insumos, materiales, conceptos, cantidades, todo lo que llevaba el presupuesto ya está encriptado en esta ruta y pues vemos el resultado. Si yo aquí regreso a mi rapidísimo a la ruta donde estamos, presupuesto programable, respaldo de obras, pues ahí vamos a ver que el resultado aquí está. Es un encriptado que se acaba de generar el día de hoy a las 11:15 de la mañana. Ese sería mi respaldo. Lo puedo hacer para una obra, evidentemente cuando está abierta la obra, pero también vamos a tener la opción de poderlo hacer para varias obras. Decíamos, oye, ¿qué pasa si de pronto yo necesito todos mis presupuestos, todas mis obras de Opus, migrarlas o hacer un respaldo, hacer un backup, hacer un resguardo de la información que tengo porque lo quiero colocar en un disco duro de respaldo, de reserva, voy a cambiar o a migrar de computadora, puede ser muchos los escenarios. En ese caso, pues tomaríamos la opción de respaldar varias obras y ahí, fíjense que nos da la oportunidad de ir seleccionando, déjenme pasar un poquito más para acá la ventana. Aquí nos va a dar la oportunidad de ir incluyendo cada uno de esos respaldos. Mira, quiero incluir esta obra, quiero incluir el catálogo universal, quiero incluir el catálogo universal 22, quiero incluir el de costos. Podríamos ir a buscar nuevas obras que no estuvieran incluidas dentro de este listado, que estuvieran en algún repositorio en particular, o de plano, pues incluir todas, ¿no? A ver, inclúyeme toda la base de datos.
ahí la marcamos y todas las obras que yo tengo aquí listadas se incluirían en ese respaldo. Evidentemente no lo voy a hacer ahorita por todas, se podría llevar un poquito de tiempo considerable, entonces vamos a decir que solo sea el de costos, que sea el catálogo universal y probablemente también vamos a incluir nuestra Academia Opus. Es importante resaltar que a mayor número de obras se incluyan en el respaldo, pues el tiempo de realizar este respaldo podría ser un poquito mayor, ¿no? Podría tardarse un par de minutos más. Entonces yo aquí marco 3, le damos a aceptar, le tenemos que poner un nombre porque es el respaldo, a lo mejor este es mi respaldo 2022, todas mis obras del 2022, las envío a la misma ruta, podríamos cambiar de ruta, no necesariamente la que nos propone, y le damos guardar. Genera nuevamente el procedimiento, se ha hecho el respaldo con éxito, aceptamos y revisamos nuevamente nuestro resultado. Y el resultado pues será que ahora tenemos un archivo que tiene varias obras. Reitero, si yo lo quiero abrir de manera normal con el desencriptador, pues lo único que voy a ver es los archivos .back. Y entonces pues ahí ya no tendría mucho sentido porque así no los podría yo restaurar. Este sería el procedimiento para estar generando esos respaldos dentro de mis presupuestos. Ahora, ¿qué pasa con el proceso inverso de la restauración de proyectos? Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Y en el proceso inverso no necesariamente tengo que tener abierto un presupuesto. Incluso podríamos iniciar con el únicamente abierto Opus y tomar el restaurar las obras. Hagámoslo, vamos aquí a la opción y vamos a restaurar primero el modelo de restaurar un solo proyecto. Restauramos un proyecto, tendríamos que seleccionar dónde está ubicado ese archivo encriptado .zip. Con este botón de 3 puntos suspensivos vamos a esa ruta. Reitero, pues para hacerlo más cómodo, normalmente Opus nos manda a la misma ruta de respaldo de obras, pero podríamos cambiarla y tomar la que queramos. Ahorita, fíjense que voy a tomar este ejemplo Opus 2022 porque les quiero mostrar lo siguiente. Imaginen ustedes que este respaldo es de hace un mes o hace, pues más, hagámoslo sobre el respaldo del ejemplo 21 para que tenga un poquito más de información, un poquito rezagada, por así decirlo, ¿no? Este es un ejemplo que se hizo el año pasado. Le indico la ruta en donde lo quiero colocar el desencriptado. Podría ser la misma ruta por omisión donde se almacenan todas las obras o alguna diferente. Le podemos dejar el mismo nombre, se lo podemos cambiar. A lo mejor me lo mandan como ejemplo 21, pero yo lo quiero cambiar. Le quiero poner otro dato. Una vez que configuro estas opciones, le damos a aceptar. Y ojo, primero ubica que este mismo nombre ya existe y que tendría que sobreescribirlo. Si no quisiera que sobreescribiera este presupuesto, pues al menos en algún carácter guión 1, diagonal 1, el año, algún carácter tendría yo que cambiarle. En este caso le voy a decir que sí, que lo sobreescriba, pero aquí viene un proceso importante. Se hace la restauración, hasta ahí no tiene problema, ya lo restauró, pero al momento de abrirlo será el momento clave, porque ahí me va a indicar la versión en la que está elaborada. Observen que este proyecto fue creado en una versión 8.0.9 y mi Opus es una versión 9.0.21. Quiere decir que es factible el poderlo abrir, lo puedo actualizar. Un problema sería que la versión de Opus fuera menor a la versión del proyecto. Que la versión de Opus fuera 8, que estuvieran los datos al revés, que estuvieran invertidos, que la versión de Opus fuera 8 y la versión del proyecto fuera 9. En ese caso no lo voy a poder actualizar. Aquí no tiene problema, hace un proceso donde nos indica cómo va actualizando entre las diferentes versiones, cómo se va actualizando la estructura de la base de datos y podremos abrir nuestra obra sin ningún problema. Este sería el procedimiento, el proceso para un respaldo y un restauramiento de una obra. Sucede lo mismo cuando lo quiero hacer por varias obras. Cerramos, ahora vamos a restaurar más de una obra y en este caso
desde el inicio, el archivo que tiene el encriptado debe de contener más de una obra para que esto tenga sentido. Entonces, pues tenemos que tener un respaldo que incluya más de una obra. Al abrir ese respaldo, al abrir ese archivo, pues ya me va a indicar exactamente cuáles son los presupuestos que incluye. Yo podría seleccionar y solamente desencriptar uno, por hacer un listado un poquito más nutrido. Aquí solamente tenemos 3, pero podría ser un listado de 6, 7, 10, 40, 50 presupuestos. Y si fuera el caso, pues marcamos que nos desencripte todos, que los mande ahí a la ruta de omisión de almacenamiento. Y bueno, como no estoy cambiando esa ruta, eventualmente me dirá que estos elementos ya existen y que habrá que sobreescribirlos. ¿Deseas reemplazarlo? Pues sí, porque a lo mejor ya es una versión más actualizada. Haz el procedimiento, desencripta los 3 elementos y una vez que termina me dice pues la restauración se ha hecho con éxito y ya los puedo observar, están restaurados. Y al momento de abrirlos, hay que decirle que sí a todos, vamos a cerrar, ahí se restauran. Una vez que termine, aceptamos, cerramos y siempre que hagamos una restauración, estas restauraciones pasarán al inicio del listado en el botón de abrir. Siempre pasan hasta arriba en el botón de abrir para que yo pueda abrir esos proyectos. Cuando el proyecto es de la misma versión, lo estoy abriendo en la misma versión que lo respaldaron y lo estoy restaurando en la misma versión de Opus, pues el proceso de actualización se omite porque coincide la misma versión con la que se restauró con la misma versión que se respaldó. Ahí no tiene mayor problema. Esto es cuando tenemos los modelos de Opus en formato carpeta o en formato instancia de SQL. Por ahí, los que llegaron o lleguen hasta esta parte del video, que llegues hasta esta parte de la transmisión, hay algunos usuarios que tienen versiones bastante anteriores. 2014, 2015, 2016 y 2017. Hasta 2017 el modelo carpeta no se incluía dentro de las configuraciones de Opus. Y entonces, pues esas versiones de 2014 a 2017 todas operaban bajo el modelo instancia de SQL. Si tú en este momento estás haciendo una migración de una versión 2017 a una versión 22, 2017 o anterior hasta 2014, no 2010, 2010 o anteriores es otro boleto. Pero si tú estás entre la versión 2014 y 2017 y quieres traer la información de tus presupuestos a Opus 22, también contamos con una herramienta que te permita actualizar o importar esa información. Aquí en las opciones de importación vamos a poder encontrar una opción que se llama importar de un servidor de SQL, de un modelo de instancia de SQL al actual modelo carpeta. Y eso es lo que me va a permitir es hacer la búsqueda. Por ejemplo, fíjense aquí en automático viene y encuentra las obras que yo tengo de la versión 2017. Ahí tengo algunas de la versión 2017. Incluso me indica la versión en la que se encuentran. Pero podría ser dentro del mismo presupuesto, dentro del mismo equipo, y también lo podría buscar en un equipo diferente, siempre y cuando tengamos ahí una conexión vía red. Aquí voy a hacer la búsqueda de esa base de datos. A lo mejor en este caso yo sí la tengo en el mismo equipo, pero si no fuera el caso, podríamos ahí configurar la búsqueda de ese servidor, poderlo ahí mandar a hacer un query, hacer una búsqueda dentro de mi computadora. Lo que acabo de lanzar es ubícame todas las instancias de SQL que yo puedo tener en mi computadora, y aquí me indica que encontró una que se llama Manuel 1, que se llama OpusDB, correcto. Quiero conectarme a ella, la conexión se ha establecido correctamente con el servidor, aceptamos, y aquí ya nos muestra las obras que podríamos actualizar de la versión 2017 a la versión 2022 con el modelo de instancia de SQL. Miren, aquí podría yo borrar las anteriores. No lo voy a hacer porque de pronto las puedo necesitar para la versión 17 y poder tener ahí el antecedente, y simplemente le damos importar, y de esa manera estaríamos creando los proyectos
y trayéndonos de versiones anteriores a la versión actual. Se hace el proceso de importación y una vez que se concluye, pues ahí nos indica que ya se ha creado el proyecto, que se ha creado con éxito. Si hubo algún problema por ahí, por ejemplo en esta obra que tiene algún problemita que se llama Diamante, tendríamos que revisar cuál es el problema y por qué no se pudo importar. El resto se importa sin ningún problema. Para correr el proceso de actualización, lo que tendríamos que hacer es abrir la obra para poderla llevar de una versión 5 a la versión 9, que es la que actualmente tenemos, de la 5.43 a la versión 9.20 que tenemos actualmente en Opus. Esta sería otra manera de poder reutilizar y aprovechar. Este modelo también funciona cuando tú de pronto tienes un servidor con información de Opus, de versiones anteriores, o en un servidor tienes conectadas todas tus obras. También podrías utilizar este modelo de carpetas para poder importar y convertirlas de modelo instancia a modelo carpeta, que es lo que ahora manejamos en la versión 22. Ojo, evidentemente si después quisieras convertirlas en modelo instancia, pues tendrías que hacer el proceso de respaldar y restaurar, pero restaurando ya como tal en un modelo de instancia de SQL. Bueno, mis estimados, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Muchas gracias por participar con nosotros en vivo. Veo que tengo por aquí algunos mensajes. Puros saludos a todos. San Luis Potosí, también por allá por Puerto Ordaz, en Venezuela. Saludos a todos los que se conectan, desde donde se conecten. Muy buenos días, qué bueno que participan con nosotros en vivo. Y la recomendación de siempre: si este video te gustó y parece que pudiera tener información importante que te gustaría compartir con algún conocido, colega, alguien involucrado con este tema de ingeniería de costos y sobre todo con el manejo de Opus, pues arróbalo, compártelo, etiquétalo, ayúdanos a que esta comunidad de nuestras Academia Opus cada vez se incremente más. Ya tenemos pues cerca de 5 años transmitiendo en vivo para toda nuestra comunidad de usuarios de Opus. Y así es que bueno, pues para ir incrementando esta participación, ayúdenos ustedes con compartir estos videos. También pueden ver estos videos en nuestros canales de YouTube. Búsquenos como Opus Info. Ahí en YouTube todos los videos que estamos haciendo en vivo también los retransmitimos ahí en estos canales de YouTube, para que ustedes puedan tener acceso y puedan seguir pues participando de toda esta información que de verdad es bastante valiosa y que está a la mano de cualquiera de nuestros usuarios. De mi parte sería todo. Como siempre, les deseo un resto de semana excelente. Mi nombre es Manuel Castañeda. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde las oficinas de Ecosoft. Y bueno, pues no me resta más que recordarles que este es un esfuerzo en conjunto, no nada más mío, sino de todos mis compañeros en Ecosoft, para poder estar, como siempre, a las órdenes de nuestros usuarios y poderles ayudar en lo que sea que ustedes estén presupuestando a partir o a través de Opus. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana, el martes a las 11 de la mañana. Hasta luego.